Bueno, tengo aquí en mis manos un nuevo tomo que salió en esta serie tan linda que es de Confesiones de Escritores que está publicando el Ateneo. Esto es sobre teatro, este nuevo tomo es sobre teatro y ustedes saben, son entrevistas del Paris Review. En este caso Alby Hellman, Lilian Hellman, Ionesco, Arthur Miller, Pinter, Simon, que dice acá Stoppard, Tom Stoppard y Williams. Y el prólogo, y no sé si la selección de los textos, el prólogo es de Alberto Ure, y aproveché esta oportunidad para invitarlo a Alberto Ure, que hace mucho que no venía por acá, y bueno, a mí me gusta mucho que venga. Te dedicaste a hacer el prólogo, y decís una cosa que me llamó la atención, que la tengo acá anotada, Alberto. Lo único que sobrevive en teatro son los textos, lo demás son puras preguntas, decís. O sea, ha quedado el texto, la obra dramática. El texto literario, el digamos, texto por literario. decirle una palabra, ¿no? Pero, el guión, el término ortodoxo es el plot, el guión. El plot. ¿No? ¿Es un guión, una obra de teatro o es más que eso? No, es un guión, es un guión. ¿No es más que un guión? No, porque me da la sensación que tenía una jerarquía, no sé. Bueno, no es poca la jerarquía, no es poca la jerarquía, ¿no? Es en algunos momentos ha sido una jerarquía, bueno, en 2400 años ha tenido varias. Ha sido superior a la novela, inferior, ha sido muchas cosas. Pero es la expresión literaria es la historia del teatro. El resto no se sabe. Pero porque no ha quedado documentación de ningún tipo. No. Contemporáneamente hay un poco más, ¿no? En el siglo hay testimonios. Artículos periodísticos. Claro, hay más maneras de investigar, ¿no? Si uno tiene interés. Pero ¿sabes qué pasa? Bueno, te lo habrás planteado tantas veces. Lo más terrible del teatro es que termina la representación y no queda nada. La película queda la película, del libro está el libro, pero el teatro... Terrible no es uno de los placeres. Es como, sí, ¿no? Puede ser terrible también, aunque sea para el ego del director. No, es un gusto también, que se desvanezca. Que se desvanezca. Lo que no queda es la historia de lo que pasó. Eso no existe. Claro, ¿cómo decidiste tal puesta? ¿Cómo trabajaste ese texto? Claro, ¿cuál es el mecanismo interno de la actuación? ¿En qué medida la actuación influye a los dramaturgos? ¿En qué medida la habilidad de uno o varios actores reclama ciertos textos? ¿En qué medida la puesta en escena modifica el sentido de los textos? Eso es la oscuridad. La oscuridad. O sea que cada uno, no creo que sea así, pero siguiendo tu argumento, cada director parte de cero. Bueno, uno puede buscar, enterarse, preguntar, consultar documentos, uno lo hace, con los años lo hace. Pero hay menos, mira, te voy a decir que hasta la época de finales del siglo XIX, para atrás, no se sabe absolutamente nada. Son conjeturas, suposiciones. Hay tipos que, bueno, en el caso de Shakespeare, que hay bibliotecas sobre Shakespeare, no es que hay un estante, hay bibliotecas como la Biblioteca Nacional sobre Shakespeare. Hay tipos que han calculado, si dice esto y el otro le contesta es que está a pocos metros, ¿no? Pero no hay nada sobre ninguna apuesta. No, sobre apuestas ni hablar. Pero nada, algún diario que quedó en la época de Shakespeare, algún diario de un tipo que fue a ver una función y dice, me pareció tal cosa. Nada más. Ya en la época del naturalismo, o del final del romanticismo, hay más testimonios, además ya había diarios, ya había revistas. Y sobre los griegos tampoco hay nada. No, los griegos no hay absolutamente nada. Pero, aunque sean los libros de historia, no se tratan estos temas. No, hay casos de gente que afirma suposiciones. Bueno, de los griegos no quedaron ni teatros, porque los que se llaman teatros griegos son del año 200. Sófocles es del 400 y pico. O sea que de la época de oro de la tragedia y la comedia griega, se supone que la harían en colinas y que serían de madera, porque si hubieran sido de piedra, algo hubiera quedado. No sabe absolutamente nada. Tampoco. No. Mira, yo una vez, yo creo que está en ese prólogo, sí, está en el prólogo. Yo hablaba mucho con uno de los grandes dinosaurios del griego que había en Argentina, con Conrado Eggersland, famoso traductor de Platón, y de la época y de la generación de Ramón Alcalde, de Macialino. Acá una, no muy larga, pero una tradición del griego muy importante en Buenos Aires, sobre todo en Buenos Aires.
Entonces, Egerlans, que era profesor de filosofía antigua y gran traductor de Platón y de los presocráticos, íbamos a charlar, yo iba mucho a charlar con él. Entonces una vez me dijo, mira, Gure, no se sabe absolutamente nada, no busques más. Del griego lo único que se tiene son los textos, nada más. No se tiene ni siquiera el habla griega vulgar, tampoco. La gente no hablaba como en las obras. No. Se supone que no, ¿o no? Sería como cree que todos los argentinos hablan como las letras de tango, si sobrevivieran solo las letras de tango, no. Nosotros no estamos hablando como una letra de tango. Y no se tiene idea de cómo se hacía el teatro, de nada. Ya te digo, en el siglo pasado ya empieza a haber más registro. Sí. Empieza a haber diarios de actores, diarios de dramaturgos, se sabe más la historia de las actrices, los actores, se sabe un poco más. En la época de Sara Bernard ya hay datos, hay libros sobre los actores. Claro. ¿No? En el siglo XX más. Sí. Porque al ser también estrellas de cine, muchos han incluido en su actividad general el teatro. Bueno, ¿no? Y aparte escuelas de teatro famosísimas, entonces distintas posturas, ¿no es cierto? Sí. No es de todas maneras un tema muy desarrollado, ¿no? ¿No? No. Es un tema para especialistas. Bueno, eso te iba a decir, no es desarrollado masivamente, pero para la gente de teatro... Sí, pero para muy pocos especialistas es. Ah, ¿sí? Sí. Sí, la escuela de Stanislavski, la escuela de no sé quién, que se contraponen. Que es para muy pocos especialistas. Y como yo he llegado a la conclusión de que el teatro es como los trencitos Märklin. ¿Por qué? ¿Viste? Hay gente que se vuelve loca por los trencitos Märklin, compra todos los vagones, todos los modelos, y hay gente que ni sabe que existen. Bueno, el teatro es algo parecido. Hay fanáticos que saben todo, son muy poquitos. La mayoría no tiene ni noción, ¿no? La mayoría también de los directores de teatro. De los directores de teatro, ¿no? ¿Y es necesario tener esa noción o se puede trabajar desde la intuición? Es una herramienta como cualquier otra en cualquier profesión, ¿no es cierto? Sí, es más entretenido además, saber algo o no. Bueno, a uno le interesa averiguar y saber, pero sí. Además supongo que son herramientas para el trabajo. Sí, un poco, sí. Pero además son una compañía para uno, estudiar sobre los temas, ¿o no? ¿No es cierto? Vos decís que se hace poco. Sí, editorialmente no, esto es una excepción. Vos fíjate que libros sobre teatro hay muy pocos. Muy pocos. Poquísimos. Muy pocos. Pese a la enorme población de gente que estudia teatro. No, más que nada se hace, bueno, hay recopilaciones de textos, ¿no? De obras. De textos. Eso hay bastante. Sí. Me acuerdo, por ejemplo, los que hace Daniel Divinsky, de La Flor saca todo Griselda Gambero, todo Roberto Cossa. Ha sacado ya todo. Sí. 6 tomos. Están todos los tomos, o sea, eso queda, ¿no es cierto? Pero esos son los textos, lo que lo digo ahí, texto. ¿No? Es el texto, ¿no? No, esto aparte es original porque son entrevistas. Entonces salen cosas de... aparece un poco el personaje del dramaturgo, ¿no? Y son bastante lindas. ¿Qué tipo de obra te interesa dirigir, poner en escena? ¿Cómo elegís las obras? Primero, ¿tenés la libertad de elegirlas y cuando las elegís, qué elegís? A veces sí, a veces no. Es decir, muy a menudo no tenés la libertad de elegirla. Porque te contratan, llama un productor para una cosa. Mirá, es para tal obra. Claro. ¿No? Pero si vos podés elegir... A veces yo he elegido muchísimo. En 30 años elegí muchísimo. Sí, porque muchas veces te diste el lujo si trabajaste en teatros muy chicos o en lugares que no eran teatros. O me llegó a ir muy bien en teatros grandes con obras que elegía yo. Sí, por ejemplo que... Y Los Invertidos, Antígona, fueron de mucho público, ¿no? Sí. El Padre terminó en un teatro muy grande, en San Martín. Mirá. ¿Cuál fue, perdóname que te corte, pero ahora me acordé, cuál fue esa obra que a mí me había gustado tanto que se dio un solo día? La señorita Julia. La señorita Julia Strindberg. Un solo día, sí. Yo fui ese día, era el estreno. Sí, me acuerdo muy bien. Qué desperdicio, ¿eh? Tanto trabajo para un día. Un día. Porque solita no podía después, Soledad Silveira. Estaba Soledad Silveira que lo hacía muy bien. Entonces dijimos, bueno, un día la hacemos. No puedo creer que fue así. Sí. No fue planeado, no fue. Después parecía un invento moderno. A mí me contaron que se habían peleado todos y por eso un día. También. Pero, pero sí iba a ser un día. Se iba a hacer un día. Esa es la verdad. Ese día solo se iba a hacer. Bueno, había un gasto, trabajo, un montón de cosas. Escenografía, atrás. Todo. Escenografía, toda una pero cosa. Por favor, vestuario. Saludía, que me veo preciosa. ¿No? Preciosa. Estaba todo muy lindo. No, era una obra para hacerla más tiempo. Rigor. Y le hicimos un día y fuimos a comer. Y listo. Algunos. Porque además era con invitados, nadie pagó la entrada porque era el estreno. Era un estreno, claro. Da gusto, el criterio empresario de esta gente. Bestial. Y no, yo he elegido
He elegido más veces que me han contratado. Eso sí. Bueno, ¿cuál es el criterio? Porque elegís obras muy diferentes. Por ahí haces un clásico griego, por ahí haces una obra como las de Barranco, una obra familia. En familia, perdón. Sí, ahora vamos a hablar de esa. Yo teatro argentino, por decir una palabra exagerada, clásico, aunque sea de este siglo, digamos primitivo, si vos querés, y la palabra clásico suena muy rimbombante. Bueno, son nuestros clásicos, ¿no? Sí, de alguna manera son los clásicos. Yo tengo una gran afinidad con ese teatro, pero una gran afinidad. Y si fuera músico te diría que es un teatro que yo puedo tocar a primera lectura, me ponen la partitura y ya la toco, ¿no? Es decir, no es un teatro que me resulte trabajoso a mí, para nada. He hecho menos del que me gustaría, sí. Me hubiera gustado hacer más obras. Pero bueno, en el futuro puede ser de que... Respetás absolutamente no solo el texto, sino... por eso. Más o menos. ¿Y la época? Sí. Yo no vi En Familia, En Familia no la vi. Yo hice dos. Hice En Familia y Los Invertidos, de teatro de esa época. Que ha sido un teatro que a mí me gustó siempre. Siempre. Muchísimo, muchísimo. Pero hice poco de ese teatro. En general hay un manifiesto rechazo en los gestores de la cultura argentina para ese teatro. Hace poco yo estuve con un funcionario muy importante de la cultura y yo le proponía una obra de González Castillo. Entonces me dijo, pero no es un gran texto. Y yo le digo, pero vos qué querías, El zapato de raso de Paul Claudel. ¿Qué querías? ¿Asesinato en la catedral de Eliot? Acá no hay ese tipo de teatro. No lo escribió ni González Castillo ni nadie. Es un teatro de imágenes potentes, de grandes imágenes. El teatro de Sánchez tampoco es un teatro literariamente que tenga una autonomía valiosa. No. Son sus imágenes, son sus intentos de otro tipo los que atraen. ¿Son las imágenes que están en la obra o las que ves vos? Bueno, mitad y mitad, ¿no? Deben estar en la obra en el momento que yo las veo. O yo me las imagino. También puede ser que yo me las imagine. Bueno, es mi trabajo en parte. Seguro. ¿No? Y me atrae muchísimo la tragedia griega, que hice solo Antígona, pero hice también la traducción de un Edipo, que se hizo en Rosario. Mucho tiempo. Pero no la dirigiste vos. No, no. Y ahora quería hacer una obra de Sófocles. Lo que pasa es que cuando uno va a un productor, incluso del Estado, la producción del Estado es muy importante en la Argentina. Bueno, hay teatros oficiales muy importantes. Y parte de la producción porteña es estatal. Vos tenés el San Martín con varias salas, el Alvear con varias salas. Tenés el Cervantes, que es nacional, pero está en Buenos Aires. Es decir, tenés decenas, 10, 15, 20, entre 10 y 20 obras son del Estado en Argentina. Y le vas con una tragedia griega y el tipo le da un derrame cerebral. ¿Sí? Totalmente. ¿Pero por qué? Es que ella sabe leer, él tampoco. ¿Cómo? Si nadie la sabe leer, ¿por qué la va a saber leer un funcionario? Bueno, qué duro sos, Alberto, porque de pronto los clásicos se ponen en los teatros oficiales. Muy pocas veces. Mirá, yo me acuerdo una vez que yo hacía Antígona y yo llevé la traducción a un teatro oficial. Dije, bueno, miren, yo creo que es una traducción por lo menos destacada. Es la primera traducción que hay del griego al castellano culto rioplatense, no al madrileño. ¿Viste? No está traducida como en Madrid. Habla de ustedes, de vosotros, ¿no? Entonces la puse en la mesa. Yo la iba a hacer en ese teatro. Eso era Antígona. Y dije, claro, no es en verso. Y me di cuenta que el comité directivo nadie sabía que las tragedias griegas son en verso. Pero no te la aceptaron de todas maneras. Sí. Ya estaba aceptada. Yo, por una gentileza, traje la traducción antes de la representación. Muy poca gente sabe que son en verso. De verdad. Es probable. Porque nadie las ha leído en griego. Siempre se leen con malas traducciones. Pésimas. En general, las de la tragedia son muy desgraciadas. Y la comedia también, Aristófanes, es penoso como está traducido. ¿Los autores contemporáneos te interesan?
Muy poco. Muy poco. Los argentinos, bueno, vos a Griselda Gámbaro has trabajado mucho con Griselda Gámbaro. Sí. Ahora después se me pasó el entusiasmo. Hice 3 obras de ella. Sí. No, la aprecio mucho y me gusta mucho como autora, ¿no? Con los años me empezó a gustar más como novelista. Ella, que como autora teatral. ¿Y estos, los autores norteamericanos, que acá en este libro tenemos bastante? Sí, Tennessee Williams a quien no le interesa. A mí también me interesa. Lo tratás muy mal a Arthur Miller. Sí. Muy mal. Digo un chiste, sí. Bueno, que hace deducir que no te interesa para nada. No, no me interesa en absoluto Arthur Miller, pero nada, ¿eh? Nada. Nada. La muerte de un viajante un poquito. Pero yo no sé si es por un prejuicio mío que hay que decir que es una obra importante. No, no me interesa. No. Tennessee Williams me interesa más. Mucho más. Me hace mucha gracia Pinter, muchísima. Ahora me ofrecieron hacer una obra de Pinter que me gusta mucho, El Cuidador, con Bresky, que seguramente la voy a hacer el año próximo. ¿Vos pensás, Alberto, esto que se dice de la crisis del teatro y demás, está en crisis el teatro? ¿De público, de obras, de propuestas? Bueno, el teatro dice que está en crisis desde hace un siglo. Bueno, capaz que está en crisis desde hace un siglo. Yo creo que está en crisis desde que se inventó el cine, de verdad. Ha sido un siglo muy castigado para el teatro. Bueno, por toda la aluvión de cosas audiovisuales. Claro, el del cine más o menos lo sobrellevó con cierta altura, hizo así, siguió. Pero ahora, toda la comunicación imaginaria contemporánea es en tu casa. El teatro tiene esto que voy a decir suena una trivialidad, ¿no? Pero que es muy importante. El teatro es un lugar público, aunque sea una sala chiquitita de 20 personas o un teatro de 800 personas. Es un lugar público, vos te ves en el foyer con los otros que van. Te reís al mismo tiempo o te reís solo y todo el mundo mira. Es un lugar de convención social, ¿no es cierto? Donde hay muchos signos, vamos a ponerlos más evidentes, el aplauso. Si vos te dormís en una sala de teatro, puede ser tomado por una mala educación o no, por una actitud irrespetuosa frente a los actores. Irte en la mitad de una función es una pesadilla, yo casi nunca me he animado. Yo por eso siempre prefiero sentarme muy atrás, digo, no, déjame en la última fila. Porque irse en medio de una función, horrible. En el cine vos te vas más tranquilo. Por supuesto, no estás ofendiendo a nadie. A nadie, que en el teatro hasta un poco se ve la sala por la luz del escenario, ¿no? Por supuesto, se tiene que ver. Entonces es un lugar de reunión política en realidad. Y esos lugares, o las reuniones de ese tipo, no forman parte de la moda, no. Hoy en día es la máxima soledad y la máxima interconexión. Porque vos estás con tu pantalla de televisión, por pobre que seas, con el cable. Si tenés un poco mejor, una situación un poco mejor con la internet, jugando un rato. Pero puedes estar en calzoncillo, tomando cerveza. No dependés de la conducta social. Aparte la calle cada vez está más agresiva, es caro, es un montón de cosas. Es caro, está agresiva además, de entonces, verdad. ¿qué futuro le ves al teatro con este panorama? ¿Tiene un sentido? Yo creo que sí, No. Por eso pregunto. Yo creo que no. ¿No? Por ahora no. Lo que pasa es que uno tampoco hace lo que tiene sentido. Hace lo que quiere, lo que le gusta, lo que le hace. ¿Viste? Si uno hiciera lo que tiene sentido, sería una persona muy cambiable, ¿no? Muy mutante. Pero además, a mí por lo menos, y a la mayoría de la gente, no le sale lo que tiene sentido, ¿no? Le sale lo que le sale. Lo que le sale. Y trata de rebuscársela lo mejor que puede con lo que le sale. Hay gente que está peleando tanto por el teatro y que yo respeto y admiro porque realmente pelean, Alejandra Agüero, Tito Cosa, y creen firmemente en la vigencia del teatro y luchan para eso mucho y, yo creo que le encuentran un sentido. Que es una lucha sin sentido. Esa. Porque la gente no va. Entonces, si vos haces una protesta, no puede ser una protesta porque la gente no va. Que no puede ser una manifestación contra el público porque no viene, ¿o no? La gente no va. Bueno, un día cuando pueda los junto a todos, porque esta sí que es una charla que me dan pero ganas. La gente no va un día los no junto a porque todos se aburre. para que discutan esto acá. Se aburre. No siempre. No, pero predominantemente se aburre en el teatro, ¿o no? Depende de la obra, depende de tantas cosas, depende de tantas cosas. Yo he leído infinidad de investigaciones sobre esto. El teatro es un hábito que cuando vos lo perdés, no lo recuperás muy fácil, ¿eh? Requiere una expectación bastante especializada.
sí. ¿No es cierto? No, lo que vos decís es cierto, requiere mucho de uno. Y requiere una... Va y vuelve, aparte, estás ahí, estás involucrado. Claro, ahí, y tenés, sí, tenés una decodificación que es muy entrenada, ¿o no? Sí. Yo veo por mis chicos, en televisión un chico a los 5 años es un especialista. Nunca en la literatura hubo casos que al año y medio empezara el tipo a ver 3 horas por día. ¿O no? No se empezaba a leer 3 horas por día del año y medio. En cambio ahora saben lo que en corte, cómo es. El teatro es lo mismo, aparte pero... genera adicción. Sí, yo no creo que sea una adicción peligrosa, ¿no? ¿Vos sí? Es otro tema, es largo también. Es la de la época. Me encanta, ¿viste? porque acá como que tiramos puntas y cada una daría para una charla entera sola. Esa es otra charla. Pero un día quiero que polemices con si quieren todos, me gustaría, porque... ¿Cómo no? Esas son las discusiones que valen la pena. Tiene un sentido. Hay gente que se está jugando muy a fondo. Yo también sigo haciendo teatro. Yo estoy segura que sí. No, yo estoy segura que sí. Y vuelvo a tener esperanza. Te quiero ver sin teatro. Sí, si no, no lo haces. ¿No es cierto? Un poco de esperanza tenés siempre, ¿no? Bueno, señores, ya saben, acá está este tomo de teatro con importantes entrevistas a dramaturgos. Al que le interese el tema, acá lo tiene. Es un libro realmente valioso y completo. Muy y tiene lindo. el prólogo del señor Ure. Gracias, Alberto, por Muchas haber gracias a venido. vos, Y ojalá vuelvas pronto y hacemos la polémica. Pero cómo no. Hasta la semana que viene.